Comenzamos con la clase de tejido conectivo. Como ya hemos mencionado, el tejido conectivo es uno de los tejidos que forman parte de los 4 tejidos básicos, ¿sí? De los 4 tejidos fundamentales. Habíamos mencionado anteriormente al tejido epitelial y posteriormente vamos a ver tejido muscular y nervioso. En el caso del tejido conectivo tenemos ciertas diferencias que permiten la observación al microscopio y su diferenciación con el tejido epitelial. Por empezar, tenemos células, pero tenemos matriz celular muy abundante a diferencia del tejido epitelial. Es muy vascularizado, es el cemento entre el resto de los tejidos o también, como mismo lo indica su nombre, conecta, es un tejido conectivo. En la imagen que tenemos por debajo podemos ver el tejido epitelial, donde vemos células cilíndricas con citoplasma apical, núcleos en la zona basal. Podemos asumir que en esta zona está la membrana basal, aunque sabemos que no se tiñe con hematoxilina y eosina. Y por debajo tenemos el tejido conectivo, donde podemos observar células dispersas con gran cantidad de matriz extracelular. También podemos observar vasos sanguíneos. Estas células acidófilas que se ven acá son eritrocitos. En este apartado de tejido conectivo vamos a ver características, composición, función y clasificación del tejido. Es muy importante que individualicemos cuáles son las características, cuáles son las funciones, cuál es la composición, ¿sí? Porque es un error común cuando al alumno se le preguntan las características de un tejido que, por ejemplo, comience a hablar de la composición o de la función. Entonces es muy importante individualizar cada uno de estos criterios. Empezamos con las características del tejido conectivo. Como dijimos, es muy diferente al tejido epitelial. El tejido epitelial, dijimos que eran células muy juntas, adheridas, con un borde libre, que apoyan sobre una membrana basal, muy distinto a lo que es el conectivo. Las células están dispersas, hay mucha matriz extracelular, no hay membrana basal, no hay polaridad, no hay uniones intercelulares. Podemos hablar de algunas de las funciones del tejido conectivo, pero también va a depender específicamente de la función del tipo de tejido conectivo del cual estemos hablando. Podemos decir que es el estroma de los órganos. El estroma de los órganos macizos es la parte del órgano que tiene la función de sostén. Por ejemplo, la cápsula del hígado, por ejemplo, la cápsula de los riñones. También provee de resistencia a las fuerzas de la deformación. Por ejemplo, va a formar tendones, ligamentos. Provee de un medio para la fijación y para la migración celular. Y también tiene función inmunológica, porque vamos a ver que está compuesto de células inmunológicas. Ya vimos lo que son características. Ahora pasamos a lo que es composición del tejido conectivo. La composición la vamos a dividir primariamente en 2 aspectos, que van a ser el componente celular y la matriz extracelular. Dentro del componente celular, a la vez vamos a tener células fijas y permanentes, es decir, células que siempre se encuentran en el tejido conectivo. Dentro de estas células vamos a tener los fibroblastos. Es una de las células más importantes porque es la célula productora de todos los componentes del tejido conectivo, de todos los componentes de la matriz extracelular. Cabe aclarar que no es la única célula que puede producir los componentes del conectivo. La célula muscular lisa también puede. También tenemos el fibrocito, que es la forma inactiva del fibroblasto. Tenemos el macrófago, que es una célula fagocítica, el adipocito, que es una célula reservorio de energía, el mastocito, que es una célula que genera inflamación, y la célula madre mesenquimática, que origina a todas las células del conectivo. Con respecto a las células migratorias,
tenemos a las células sanguíneas o leucocitos, como los linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos y monocitos. En breve vamos a abordar el caso específico del plasmocito. Además de células, también vamos a ver que todo lo que rodea la célula es la matriz extracelular y la vamos a dividir en un componente fibrilar, es decir, que el tejido conectivo puede tener o fibras colágenas o elásticas o reticulares, y además de esas fibras también vamos a ver una sustancia fundamental compuesta por componentes que atraen agua y sales. Esos componentes son los glucosaminoglicanos, los proteoglucanos y las glucoproteínas multiadhesivas que se encargan de mantener todo el tejido unido. Vamos a empezar a mencionar las características más importantes de las células. Comenzamos con los fibroblastos. Los fibroblastos son las células que producen el tejido conectivo. Por ende va a ser una célula que tiene un citoplasma abundante porque necesita gran cantidad de organelas para producir estas fibras colágenas. Requiere Golgi, retículo endoplasmático rugoso. Además, como es una célula que está en actividad, tiene el núcleo con la cromatina laxa o eucromatina. A diferencia de un fibrocito, que es una célula más inactiva, tiene menos citoplasma, menos organelas y su núcleo es más condensado, está formado por heterocromatina. Con respecto a los macrófagos, como hemos dicho, son células fagocíticas, es decir, que fagocitan patógenos. Derivan primariamente de los monocitos sanguíneos, es decir, que el monocito es una célula circulante, llega al colectivo, fagocita un patógeno y se queda como macrófago. El macrófago luego continúa su vida como una célula presentadora de antígenos. Una célula presentadora de antígenos es una célula que va a presentarle a otras células de la inmunidad esos antígenos que ingresaron, ¿sí?, del patógeno que ingresó al organismo para montar una respuesta inmunológica. Este tema lo vamos a abordar sobre todo en las clases del linfático. El macrófago es una célula que tiene un núcleo polimorfo o arriñonado con un citoplasma abundante con gran cantidad de lisosomas, pero que no se observa en los preparados histológicos de rutina. Continuamos con el mastocito. El mastocito es una célula fija del conectivo que tiene gran cantidad de gránulos con heparina, que es un anticoagulante, histamina, un vasodilatador, factores quimiotácticos que atraen células, leucotrienos e interleuquinas. Cuando ingresa un patógeno, esta célula se degranula y mediante todos estos componentes atrae a células inmunológicas al sitio de la inflamación. Es una célula grande con un núcleo parcialmente oculto por la presencia de gránulos basófilos o metacromáticos. Los encontramos siempre en gran cantidad debajo de los epitelios y también median respuestas alérgicas o anafilácticas. El adipocito es otra de las células fijas. Si encontramos algunos adipocitos en el tejido, lo denominamos como una célula fija, pero si predominan los adipocitos, entonces hablamos específicamente de tejido adiposo. Los adipocitos almacenan triglicéridos, es decir, que son una reserva energética, pero también producen hormonas, o sea que no solo son reserva energética. Debemos recordar que si los queremos evidenciar, la técnica de rutina no nos sirve, porque los solventes orgánicos lavan a los lípidos, por ende tenemos que hacer una técnica por congelación y posteriormente una coloración con sudán rojo o sudán negro. Los adipocitos, como podemos observar, son células redondeadas. En este caso, estos adipocitos pertenecen al tejido adiposo unilocular. Hay dos tipos, el tejido adiposo unilocular y el multilocular. El unilocular significa que tiene una sola vacuola que ocupa la mayor parte del citoplasma y en la periferia queda aplastado el núcleo.
El unilocular es el que encontramos en el subcutáneo y es el que es reserva energética, se lo denomina unilocular o blanco. El otro tejido adiposo es el multilocular, es decir, muchas vacuolas, o pardo. Se lo denomina pardo porque tiene gran cantidad de mitocondrias y a la observación es una célula acidófila. El tejido adiposo multilocular o pardo es un tejido adiposo que está presente en los niños al nacer y a medida que aumentan en edad lo pierden. Se ubica en el mediastino y tiene por función generar calor. Es decir, que la mitocondria, que sabemos que es la organela, que tiene por función producir ATP, tiene la última parte de la cadena respiratoria desacoplada y por ende, en lugar de producir ATP, libera esa energía en forma de calor. Además de las células mencionadas, dijimos que también teníamos células reticulares y células madre mesenquimáticas. Las células reticulares producen fibras reticulares y las vamos a encontrar específicamente en órganos linfáticos. Lo vamos a abordar cuando lleguemos a ese tema. Y la célula madre mesenquimática es la célula que origina todas las células del tejido conectivo. El plasmocito es una célula muy particular que deriva de los linfocitos B, es decir, que el linfocito B es una célula circulante, luego se va a activar y diferenciar en los órganos linfáticos secundarios y cuando se diferencia lo hace a un plasmocito, que en un primer momento es una célula migratoria y luego llega al tejido conectivo y se queda como una célula fija del tejido conectivo, donde lleva a cabo la función de producir anticuerpos que van a impedir el ingreso de patógenos a través de los epitelios. Es una célula muy particular, como vemos acá, la tenemos en este círculo azul. Es una célula ovalada, grande, tiene un núcleo en la periferia, es decir, excéntrico, y tiene un citoplasma que puede ser acidófilo o basófilo. Si es acidófilo es porque está acumulando proteínas y si es basófilo es porque está produciendo proteínas y por ende tiene gran cantidad de retículo endoplasmático rugoso. A la vez, mencionamos particularidades con respecto al núcleo. ¿Por qué? Porque se dice que el núcleo tiene zonas de cromatina densa, es decir, de heterocromatina, que parece que forman las ruedas de un carro. Pasamos a lo que son las células transitorias. Las células transitorias son los leucocitos o glóbulos blancos. Lo vamos a abordar cuando lleguemos al tema de tejido sanguíneo, ¿sí? Dentro de estas células tenemos a los linfocitos, monocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Cada uno tiene una estructura particular, cada uno tiene una función específica y lo vamos a abordar cuando lleguemos a tejido sanguíneo. La matriz extracelular, o sea que ahora ya vimos todo lo que es el componente celular del tejido conectivo, es decir, tanto células fijas como células transitorias. Ahora vamos a empezar a desarrollar el concepto de matriz extracelular, es decir, todo lo que está alrededor de las células. En la matriz no hay células, ¿sí? La matriz está compuesta por componentes extracelulares. Estos componentes de la matriz los produce el fibroblasto y en menor medida el fibrocito porque es una célula inactiva. Esta matriz está compuesta por fibras, colágenas reticulares y elásticas, predominarán de acuerdo a la función del órgano, y la sustancia fundamental que no se tiñe en los preparados y suele verse blanca, compuesta por glucosaminoglucanos, proteoglucanos, proteínas adhesivas y agua. Comenzamos con fibras colágenas. Las fibras colágenas, estas que están acá, son glucoproteínas, son acidófilas, es decir, que tienen coneosina, y hay alrededor de 25 tipos distintos de fibras colágenas. Para dar un ejemplo, en la membrana basal encontramos el tipo 4, en el hueso tipo 1, en el cartílago tipo 2. No tenemos que saber dónde están los 25 tipos de fibras colágenas, pero sí saber los principales que se los vamos a ir diciendo en las clases sucesivas.
Las fibras reticulares son un tipo especial del colágeno, colágeno tipo 3. Este colágeno tipo 3 tiene mayor cantidad de glúcidos, por ende es una fibra Paz positiva que también se tiñe con impregnación argénica. ¿Y qué particularidad tiene? No forma haces, forma redes, por eso el nombre de reticular. Y por último, las fibras elásticas. Las fibras elásticas están compuestas por elastina y fibrilina 1 y 2. Estas fibras elásticas van a predominar en órganos que requieren distensión, como la aorta, y se evidencian con orceína y resorcina fucsina. Vamos a explicar cómo se da la síntesis de colágeno. La síntesis de colágeno consta de dos etapas. Una etapa que se da en el interior del fibroblasto y otra etapa que se da en el exterior. En el interior comienza en el núcleo, se transcribe el ADN a ARN mensajero. Ese ARN sale del núcleo y pasa al retículo endoplasmático rugoso, donde se forman cadenas polipeptídicas ricas en lisina, glicina y prolina. Estas cadenas polipeptídicas cadenas polipeptídicas o cadenas alfa, empiezan a ensamblarse en una triple hélice y también los residuos de lisina y prolina sufren una hidroxilación, es decir, un agregado de un oxidrilo que va a permitir el mejor acoplamiento de las tres cadenas para formar la triple hélice. Esta hidroxilación está a cargo de una enzima que como coadyuvante requiere vitamina C. Posteriormente, luego de haberse sintetizado la triple hélice, pasa al aparato de Golgi, donde sufre una glucosilación, es decir, que se le agregan los hidratos de carbono. Habíamos dicho que las fibras de colágeno eran glucoproteínas, ¿sí? La proteína se formó en el retículo endoplasmático rugoso, mientras que la parte glúcida se acopló en el aparato de Golgi. La triple hélice así formada se denomina molécula de procolágeno. Sale de la célula hacia el exterior. En el exterior sufre la degradación o clivaje de los extremos terminales, queda así, rasada, y ahora se denomina molécula de colágeno o de tropocolágeno. Estas moléculas de colágeno o de tropocolágeno se ensamblan para formar una fibrilla de colágeno. Y muchas fibrillas de colágeno se ensamblan para formar la fibra de colágeno. Esa es la síntesis de fibras colágenas, como hemos dicho, en el fibroblasto. ¿Qué pasa con la sustancia fundamental? La sustancia fundamental es todo aquello que en el preparado vamos a observar de color blanco. Las fibras mayoritariamente las vamos a ver acidófilas, las células basófilas, pero todo aquello que no se tiñe va a ser la sustancia fundamental. Esta sustancia fundamental está compuesta por varios componentes que tienen por función fijar y atraer agua y nutrientes. Uno de esos componentes son los GAGs, que son polisacáridos aniónicos, es decir, que tienen cargas negativas. Esos GAGs, que son estas rayitas negras que vemos acá, se unen a una proteína central. Entonces, ahora, esta proteína central más los GAGs es un proteoglucano. Los proteoglucanos se unen al ácido hialurónico o hialuronano, como vemos acá en rojo, y así formamos los agregados de proteoglucanos. Como estos GAGs tienen gran cantidad de cargas negativas, esas cargas negativas van a atraer una carga positiva, es decir, el sodio, y el sodio, que es una sal, va a atraer el agua. Acá nuevamente tenemos un esquema de este agregado de proteoglucanos, donde vemos al ácido hialurónico, que es esta molécula grande que tenemos acá, y que tiene en forma radial la presencia de proteoglucanos, como vemos acá.
Y habíamos dicho que los proteoglucanos estaban formados por glicosaminoglicanos y una proteína central. Bien, ya vimos las características del tejido conectivo, vimos la composición del tejido conectivo y ahora vemos la clasificación del tejido conectivo. Esta clasificación tiene varios criterios. El primero es diferenciar que tenemos conectivo embrionario y conectivo del adulto. El embrionario a la vez tenemos el mesenquimático, que es el que vamos a encontrar en el mesodermo, el mucoso, que es el que vamos a encontrar en el cordón umbilical. Y luego tenemos el tejido conectivo del adulto. En el tejido conectivo del adulto tenemos el no especializado, que puede ser laxo y denso, y el especializado, que va a depender de las células y la matriz que lo formen, y en este tejido podemos tener el adiposo, el reticular, elástico, cartílago, hueso, sangre, tejido hematopoyético y tejido linfático. Pero nos vamos a centrar en esta clase en el no especializado. El resto de los conectivos los vamos a ver en las siguientes clases. Empezamos con el tejido conectivo laxo. Laxo y denso hace referencia a la proporción de células, de fibras y de sustancia amorfa que tiene cada tejido. En el caso del laxo, tiene mayor cantidad de células, mayor cantidad de sustancia fundamental o amorfa y menor cantidad de fibras. Y esto lo hace idóneo para su función de nutrición y defensa. ¿Por qué nutrición? Porque al tener mayor sustancia fundamental, eso le permite tener más agua y por ende en esta agua mayor difusión de nutrientes y de oxígeno. Y a la vez también función de defensa porque tiene más células y, como ya vimos, dentro del componente celular teníamos células de defensa que eran los leucocitos. Después tenemos el tejido conectivo denso que a diferencia del laxo tiene menor cantidad de células y de sustancia fundamental y mayor cantidad de fibras. Eso lo hace idóneo para el sostén de los distintos órganos. A la vez, de acuerdo a la orientación de las fibras, podemos subdividirlo en no modelado y modelado. No modelado o irregular y modelado o regular. El no modelado, las fibras no tienen una disposición ordenada, tienen una disposición azarosa, mientras que en el tejido conectivo modelado las fibras van paralelas entre sí y a la vez lo subdividimos en tendinoso, aponeurótico, ligamentoso y laminar, que es el que vamos a encontrar en la córnea. En este cuadro podemos observar esquemas de los distintos conectivos. En el laxo vemos las células en basófilo, fibras acidófilas y todo lo blanco es sustancia fundamental. Predominan las células y la sustancia fundamental. En el denso modelado, las fibras son paralelas entre sí, están ordenadas y predominan, mientras que en el no modelado también predominan las células, pero la disposición es aleatoria. Uno de los preparados que vamos a ver en clase va a ser el preparado de piel, que es el número 30. En este preparado podemos reconocer el tejido epitelial, que ya lo vimos anteriormente, que es un epitelio plano, estratificado y queratinizado. Esto que tenemos acá arriba es queratina. Por debajo de los epitelios siempre vamos a encontrar tejido conectivo laxo. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de sustancia fundamental, le permite una mejor difusión de nutrientes y por ende nutrir el epitelio, que es avascular. Como podemos observar en la imagen, hay mayor cantidad de células. Y por debajo se ve el tejido conectivo denso no modelado, que se ve más acidófilo por la mayor cantidad de fibras y menor cantidad de células.
En este preparado tenemos el cordón umbilical, donde podemos observar 3 estructuras vasculares, esta y esta. Estas estructuras vasculares están rodeadas por este tejido, que es el tejido conectivo mucoso. El tejido conectivo mucoso en apariencia parece un conectivo laxo. ¿Por qué? Porque tiene células, algunas fibras que se ven zigzagueantes acá y mucho espacio en blanco, es decir, mucha sustancia fundamental o amorfa. El preparado de intestino, vamos a observar un epitelio de revestimiento cilíndrico simple con microvellosidades, pero no se observan con el microscopio óptico. Y también vamos a observar células caliciformes, que son estas células que no se tiñen porque son productoras de moco, son Paz positivas. También tenemos glándulas tubulares simples. Por debajo del epitelio y entre las glándulas vamos a tener tejido conectivo laxo. Siempre debajo de un epitelio, ya sea de revestimiento o glandular, tengo conectivo laxo. Y acá también podemos observar tejido conectivo denso no modelado, donde vemos que es más acidófilo, mayor cantidad de fibras y pocas células. En el preparado de aorta vamos a ver la pared de la aorta. La capa media de la aorta está formada por gran cantidad de fibras elásticas que acá las podemos observar como zigzagueantes. Recordemos que se tienen específicamente con orceína y resorcina fuchsina. Y en el ojo vamos a ver la parte más anterior, que es la córnea. La córnea es un conectivo que está delimitado por un epitelio anterior, plano estratificado no queratinizado, y un epitelio posterior, plano simple o endotelio. Este conectivo que está acá forma el estroma de la córnea. Es un tejido conectivo denso, modelado, laminar. ¿Qué significa que sea laminar? El concepto de laminar no es algo que se puede observar en el preparado, es algo que sabemos por teoría. Sabemos que esta estructura es la córnea y por ende que es laminar. ¿Qué significa que sea laminar? Que esa estroma está formada por láminas. Dentro de cada lámina las fibras son paralelas entre sí, por ende el conectivo es modelado. Pero lámina con lámina no son paralelas entre sí. Lo que es paralelo entre sí son las fibras dentro de cada lámina, pero no lámina con lámina. Esta disposición ortogonal de las láminas es lo que le confiere la transparencia a la córnea. Finalizamos la clase, espero que haya quedado claro.